Ok, bienvenidos a Junior Doc, este proyecto que comenzamos el día de hoy, donde tenemos pensado debatir sobre algunos artículos de investigación, compartir estos artículos con especialistas para hablar profundamente de ellos y compartir experiencias y vivencias que hemos tenido o vamos a tener durante este año de Rural. Bien, Sabina. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hablar es cómo nos ha ido en estos primeros casi 5 meses de Artículo 8. Hablando de eso, ¿cuál crees tú que es el principal reto que has tenido en estos 5 meses de guardia de Rural? Mira, el principal reto creo que es la diferencia clínica que existe entre todos los pacientes. Tú puedes estar en una consulta con un paciente pediátrico con un resfriado común y de la nada puede llegar un adulto mayor con una insuficiencia cardíaca aguda descompensada que tienes que trasladarla y tienes que buscar la forma de disminuir la mortalidad en este paciente. Claro, o sea, el principal reto en este caso siempre ha sido como que el primer paciente que te llega puede estar con una lesión dermatológica y el siguiente está en shock, que necesita que lo traslades de forma inmediata. Exacto. Otro punto sobre esto es que creo que también parte de nuestro proceso de formación es un proceso de formación muy de emergencia. O sea, estamos Exacto. acostumbrados a lidiar con las emergencias de los hospitales, donde generalmente es el ámbito donde nos desenvolvemos durante la carrera, y pasar a este ámbito de rural, donde el gran grueso de los pacientes es una consulta más común, más del día a día, algo más de control de enfermedades crónicas, creo que es un chip diferente de consulta que hay que adaptarse a él. Y creo que también está relacionado con los gustos de cada médico. Porque, por ejemplo, habrán algunos que les gusta mucho la medicina interna, me puedo incluir en ellos, en donde me siento cómodo llevando el seguimiento de estos controles con los pacientes, y un poco más incómodo, que creo que no es tu caso, cuando llega una emergencia y no controlas ciertas cosas. Claro. Además estás en un ámbito, en un contexto con unos recursos limitados, una infraestructura limitada, probablemente puedas incluso estar solo, como por ejemplo en mis guardias. Creo que no te sucede a ti que estás acompañado en tus guardias. En mis guardias yo estoy constantemente solo. Tengo mi equipo de licenciadas en enfermería, pero soy el único médico. Claro. Entonces las decisiones son mías completamente. Quizás cuando estás en un ámbito como en tus guardias, donde hay más cerebros para pensar, hay más cerebros para tomar decisiones, quizás es un poco más cómodo lidiar con estas emergencias. Pero también creo que tiene que ver con los gustos. Tiene que ver con los gustos de cada quien. Una forma de poder llegar a mitigar esto en cuanto a la formación podría ser solamente rotar un poco más por las subespecialidades. O sea, de repente más por un área de consulta diferente a lo que hacemos todo el tiempo, que son más guardias y actividades de emergencia como tal, y empezar a darle un poco más de importancia al área de consulta en las subespecialidades, dermatología, endocrinología, ese tipo de cosas, oftalmología, que son muy frecuentes, en las cuales generalmente vemos las clases y nos formamos como tal, pero que en su día a día de consulta no estamos presentes, y eso podría ayudar a cambiar un poco este choque al momento de hacer el ejercicio rural. Totalmente de acuerdo. Inclusive creo que en este momento es un punto importante de tocar el reto que significa que con el primer paciente, en tu primer momento de la guardia, tienes que tener tus habilidades finas y gruesas clínicas de la misma forma que con tu último paciente. Vas a tener probablemente 30 horas de diferencia entre uno y otro. Unas 2, 3, 4, como mucho, horas de descanso, de sueño, que realmente no lo concilias como se debe, comiendo a deshoras, y tienes que estar igual de bien. Sí, eso es un reto que yo creo que parte también de la costumbre, del hecho de estar acostumbrado a manejar ese tipo de pacientes, ese tipo de jornada tan larga, pero también de crear más hábitos de descanso durante el turno. Por lo menos en tu caso es casi imposible, porque estás solo. Exactamente. En el caso de mi guardia, por lo menos, puedo llegar a rotar ciertas horas de descanso con mi compañero, mi corrural, pero en tu caso estás totalmente solo. Sí. Entonces eso hace que de repente la atención o el grado de detalle que tienes con el primer paciente nunca sea el mismo que con el último. Sí, y el esfuerzo de, no se me puede pasar nada, es mayor. Y genera, inclusive me ha generado durante la posguardia pensar, ¿será que realmente me faltó interrogar un poco más en este caso? ¿Será que me faltó algún estudio para solicitar? Pero bueno, yo creo que lo importante en ese caso es solicitar un control sucesivo con el paciente. Claro.
Sobre todo con aquellas patologías que lo permiten, porque aquellas que son de emergencia, claro, lo que se te puede estar escapando es un detalle importante que es producto de que no estás en el mismo estado del primer paciente del día. Exacto. Y que el error que cometes con el primer paciente es igual de importante que el que puedes cometer con el último. Y tus capacidades no son nunca las mismas, no va a ser nada igual. Creo que tú en este punto sería bueno tocar la primera parada de medicina basada en evidencia con respecto a esta misma cantidad de horas de cansancio, pero de la alimentación durante estas jornadas. ¿Tú cómo comes en las guardias? ¿Cómo es tu dieta? Realmente mi dieta durante las guardias es similar a como pudiese comer en mi casa. Okay. Intento comer proteína y un poco de carbohidratos, pero sí no, por un tema de quizás de refrigerio, no consumo tantos vegetales. Intento compensar un poco con fruta. Okay. Pero realmente el cansancio lo que te provoca es darte un atracón. Por supuesto, pero ¿qué comes específicamente en la guardia? O sea, ¿qué te llevas? Bueno, pues una guardia normal. ¿Tu última guardia qué comiste? Mi última guardia comí pollo a la plancha, media cachapa con queso y unas uvas con unos arándanos. Eso fue mi... ¿Eso es algo que tú controlas? O sea, ¿tú regulas qué comes en la guardia o te dejas llevar por el...? No, la verdad es que sí intento controlarlo lo más que puedo. Lo que no controlo, evidentemente, por el flujo de pacientes es cuándo comerlo. Hay veces que me ha tocado almorzar a las 6 de la tarde, como a veces que si he podido almorzar a una hora más normal, como puede ser a las 2 y media. Ok, ¿sabes que hay un estudio que vio o evaluó cómo fue la alimentación de la misma persona realizando trabajos de turnos diurnos versus trabajos de turnos nocturnos? Y se demostró que esta misma persona, cuando trabajaba de noche, tenía mayor número de episodios donde sentía hambre y realizó mayor número de comidas. Además, en cada una de estas comidas tuvo una mayor ingesta calórica. Y por último, estas las hizo cada vez más tarde en la noche. Okay. O sea, luego de la cena te repetía 3 o 4 comidas hasta llegar el día siguiente. Entonces, parte de eso se explica porque este mismo estudio evaluó cómo era el cambio hormonal de las hormonas que regulan el apetito y la saciedad durante la deprivación del sueño y la inversión del ritmo circadiano. Okay. Estas personas que tenían un ciclo nocturno, o sea, cumplían jornadas nocturnas, tenían 2 características. Primero, que las hormonas que le producían saciedad estaban muy disminuidas y aquellas que le aumentaban el apetito estaban bastante aumentadas. Esto de forma crónica. Esto generó entonces que estas personas tuviesen un cambio en su dieta que generaba los atracones y que además los llevaba a consumir alimentos con alto contenido de grasas, alto contenido de carbohidratos y bajo contenido de proteínas. Yo creo que es muy interesante valorar esos datos. Primero porque eso se relacionaría directamente con un aumento en el peso durante estas guardias, si se cronifica. ¿Sabes que este estudio de hecho habla de que esa jornada de 24 horas completa aumentaba los requerimientos metabólicos del día en unas 100 kilocalorías aproximadamente? Bueno, si eso lo traspolamos a un año o lo traspolamos a 4 años, como ahora van a comenzar a dar los posgrados, yo creo que lo interesante sería hacer un estudio en cuánto varía el índice de masa corporal de estos residentes desde el día 1 hasta el día que se gradúen de especialistas. ¿Sabes que esta misma gente hizo otro estudio en el cual trataron de evaluar qué tipo de alimentación podía tener un mejor impacto en los residentes cuando estaban de guardia? ¿Cuál fue y en este caso se plantearon 3 tipos de esquemas. La dieta normal que seguía el residente, una dieta alta en carbohidratos y baja en proteínas y una dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos. De todo esto lo que derivó es que aquellos que tenían un alto consumo proteico para saciar esos atracones de guardia tenían un mayor estado de alerta, tenían menos episodios de sensación de sueño durante la guardia y además su ganancia ponderal a un plazo de generalmente un año fue más baja de las que los tenían alto consumo de carbohidratos. Se sentían menos desgastados, tenían un mayor rendimiento y bueno, obviamente en cuanto a su salud pues tenía una repercusión mucho menor. Esos atracones de guardia que evidentemente iban a tener por todos estos cambios hormonales tenían un menor impacto en su salud y en su ganancia de peso. Claro. Sería interesante hacer este mismo estudio en residentes a ver sin intervenir en su alimentación, solamente dejando que sigan su curso y si normal y ver esta ganancia lleva al desarrollo de alguna resistencia a la insulina, diabetes o cualquier enfermedad endocrina. Pero ahora, tocando otro tema sobre estas guardias. ¿Qué opinas o qué has escuchado del burnout?
Pues la verdad que sé que son algunos síntomas, creo que 3 o 4, pero no me acuerdo exactamente cuáles son. Bueno, yo te los puedo explicar. Adelante. Mira, el término se originó en los años 60, pero se originó no porque alguien lo definiera, sino por conversaciones de los propios médicos de forma coloquial, cuando estos niveles de estrés por largas jornadas, durante varias semanas, inclusive meses, llevaba a un deterioro de estas mismas habilidades con las que comenzamos hablando en el podcast, de realmente llegar a los diagnósticos correctos y por consiguiente llegar a los tratamientos ideales. Por supuesto. Entonces, después, una psicóloga americana, la psicóloga Christina Maslach, definió esto como un estado de estrés crónico relacionado al trabajo, pero con 3 características principales. A ver, voy diciendo si sí o no. Ok. La primera característica es agotamiento emocional. Totalmente. Ok. La segunda es despersonalización del individuo. Y la tercera es que este médico iba a tener una percepción de sus logros durante este trayecto, durante este periodo de tiempo disminuidos. Él va a pensar o él va a sentir de que realmente no está logrando nada. No, el día a día que hacemos. ¿No? Bueno, básicamente. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Primero, porque es una entidad de que hasta hace poco se hablaba poco. Se sigue hablando poco. Y no se sigue hablando poco. De hecho, se le da cero importancia en ningún tipo de ámbito, ni estudiantil, ni de residencia, a este tipo de En la carrera hubo 0 minutos de contenido sobre esto. No hay ningún tipo de preocupación. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es importante? Primero, reconocerlo. Segundo, saber que es un problema de salud pública. Los médicos en la mayor cantidad de países del planeta están sufriendo de esto. Es una epidemia, lo describen como una epidemia. ¿Y tienes algunos datos sobre esto? ¿Cómo? ¿Tienes algunos datos sobre esto? Sí, claro. Traje unos resultados de la revista JAMA, un estudio del año 2018 que reportó, primero, que es una entidad que se habla poco, es una entidad que es muy heterogénea, en donde pueden sufrir de esta patología, porque hay que llamarlo, hay que llamarlo como lo que es. Si te afecta física y mentalmente, totalmente una patología. Te puede afectar tanto a personas como nosotros en este momento que estamos en atención primaria o a especialistas. Sí se dieron cuenta de que los primeros años de formación, los primeros 10 años, tienen un mayor riesgo los médicos de desarrollar esto. Ya cuando tienes más de 30 años, aproximadamente, este riesgo disminuye. También creo que puede tener que ver con el estado de madurez psicológica. Y cómo lidiar con las diferentes acostumbrarte al ritmo de muchas cosas que llevamos que no son normales, pero a largo plazo, como cualquier cosa, la transformas en rutina. Exacto. Se transforma en algo mucho más de tu día a día y lo controlas un poco más. Exacto. De eso se dieron cuenta. Se dieron cuenta, además, que el riesgo de aumento en el consumo de alcohol, el riesgo de enfermedades cardiovasculares, el riesgo de renunciar a esta especialidad que escogiste, muchísimo. o de inclusive preguntarte si realmente habías escogido la especialidad que debías haber escogido. Sí. Entonces, estos fueron uno de los datos que más me llamaron la atención. Revisé otro estudio ya del British Medical Journal, en donde ellos hicieron un metaanálisis de aproximadamente 100 estudios que hablaron sobre el burnout. Y estos estudios en total incorporaron como a 100.000 aproximadamente médicos que hicieron varias encuestas. ¿Y fue que más o menos qué países? ¿Europa, Latinoamérica? Sobre todo en países industrializados. Pero sí incorporaron algunos países en vías de desarrollo como el nuestro. Perfecto. Entonces, ¿qué fue lo que se dieron cuenta? Lo primero que es que se dieron cuenta de que esta entidad disminuye o aumenta, mejor dicho, el riesgo de que los pacientes interpreten tu trabajo como algo no satisfactorio para ellos. Claro, creo que también eso tiene que ver el punto de vista de lo que dijiste de la despersonalización. Exacto. O sea, estar despersonalizado y sentir tus logros como algo... Pierdes empatía, pierdes ese feedback que se puede generar con el paciente. Y tus sentidos o tu forma de colocarte en el puesto del paciente y generar una respuesta, ni siquiera que no esté correcta, porque el manejo puede ser el correcto, pero que conectes y le logres explicar adecuadamente qué es lo que necesita. Es complicado. Lo pierdes y por eso su percepción no va a ser la misma. Claro. Puede incluso mejorarse, pero su conexión contigo no va a ser buena, porque tú no estás bien. Exacto. Y yo creo que hay un punto bien delicado que es, aumentó hasta en 2 veces el riesgo de suicidios en esta población que se estudió.
hasta llegaban la incidencia desde el 2% de esta población estudiada hasta el 80% de los médicos que se estudiaron pudieron tener alguno de estos tres pilares del diagnóstico. Sería interesante que esta misma conversación la tengamos con algún especialista que además de ayudarnos a reconocer qué cosas podemos identificar sobre el burnout, también nos ayude a hablar un poco más profundo sobre este tema, ver qué medidas podemos tomar en nuestro día a día para compensar un poco esas cargas psicológicas y físicas que se termina haciendo el burnout sobre nosotros y ver qué medidas podemos realizar realmente, tanto en el día a día como en las guardias, para tratar de mitigar este efecto que genera estar tantas horas expuesto en una situación de estrés de forma regular. Eso sería bueno que traigamos a alguien y logremos conversar sobre eso. O a varias personas, inclusive personas que pueden estar dentro de una residencia y especialistas que puedan hablar sobre el tema. Pues claro. ¿Sabes qué? Una de las cosas que quería comentar es que es muy frecuente ver a estos pacientes que tienen infecciones urinarias y que recurren con la infección y vuelven otra vez y se les coloca tratamiento. Y quería saber más o menos qué práctica estás teniendo tú con estos pacientes o qué has leído sobre el tema para ver qué podemos aplicar en nuestra práctica del día a día. Lo primero que me sorprendió, bueno, es la cantidad de pacientes que llegan por recurrencia de infecciones urinarias. Muchísimo, es súper común. Segundo, revisando el tema, me impactó cómo describe la revista Nature que hasta el 15% de los antibióticos prescritos en una consulta externa, como la que tenemos nosotros, tiene relación con alguna infección del tracto urinario. Cuando no es una causa respiratoria, suele ser tracto urinario. Exacto. Después de ahí es muy complicado que... Y revisando el tema, lo primero que me llamó la atención es que hasta hace no mucho no se tenía claro cuál era la definición de infección urinaria recurrente. Ya está clara que 2 o más en 6 meses o 3 o más en un año ya que se cataloga como infecciones urinarias recurrentes. Bastante frecuente en nuestro ámbito generalmente. Entonces, ¿qué es lo que realmente la evidencia traduce que tiene un impacto para disminuir este riesgo de desarrollarlo y para aumentar los intervalos entre infección e infección? Lo primero es que siempre tienes que acudir a un médico especialista en este ámbito. Para descartar patologías estructurales, funcionales, trastornos incluso metabólicos. Que pueden llevarte a estar predispuesto a esto. Lo segundo es que la revista JAMA en el 2018 reportó que o hizo un estudio, mejor dicho, un estudio aleatorizado compararon mujeres que tomaban o tenían un hábito hídrico de menos de 1.5 litros al día. Importantísimo. Versus aquellos que tuvieron 1.5 litros al día y además se les asoció 1.5 litros de más. El promedio de edad de estas pacientes era 35 años y tenían infecciones, tuvieron 3 o más infecciones en un año. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles fueron los resultados? El grupo que recibió el doble de terapia hídrica tuvo una disminución del riesgo de más del 50% de que tuvieran otra infección urinaria. El literal, tomar agua. Exacto, literalmente tomen agua. Lo primero, disminuyó, o por la misma razón, el riesgo de tener que administrarse otro antibiótico o otras terapias profilácticas con antibiótico-terapia y mejoró el pronóstico totalmente. La tercera recomendación pasa por la plataforma UpToDate. ¿Qué nos recomienda UpToDate? Es indispensable que si estas mujeres reciben, ya sea por condones, diafragmas o lubricantes, anticoncepción con espermicidas, debe limitarse su uso. No solamente limitarse, abolirse. El riesgo de sufrir infecciones urinarias por esta exposición, ya sea aguda o crónica, aumenta muchísimo el riesgo de infección urinaria. Otra recomendación basada en evidencia es el uso de estrógenos vaginales en mujeres posmenopáusicas. Claro, porque eso modifica todos estos cambios hormonales posteriores a la menopausia, modifican las condiciones a nivel hormonal. El pH específicamente. El grado de lubricación, todo esto. Que, obviamente, al usar estrógenos de forma local va a favorecer a que esos cambios se reduzcan y se pueda volver al estado previo a la menopausia. Totalmente. La Asociación Americana y Europea de Urología lo recomienda en aquellas mujeres, evidentemente, que estén posmenopáusicas y que además no tengan una contraindicación de su uso. El uso de estos estrógenos por vía oral no está bien claro y demostrado y que se debe utilizar para esto, pero por vía intravaginal está completamente demostrado que ayuda. Hay un elemento que siempre hemos escuchado, pero que realmente no sé
¿Qué impacto tenga? ¿Qué hay de los arándanos? Bueno, los arándanos ha sido un tema de debate y controversia a lo largo del tiempo. Inclusive, durante nosotros estudiando, ha cambiado constantemente. Pero a día de hoy, ¿cuál es la realidad a día de hoy? Hicieron un estudio el año pasado, en el 2023. Un metaanálisis de la revista Cochrane. Estudiaron, o analizaron, mejor dicho, 26 estudios. ¿Qué se llegó a la conclusión? Que mujeres con infecciones urinarias recurrentes, que no se encuentren embarazadas ni lactando y que no sean ancianas, que no compren ningún criterio especial, disminuyó considerablemente el riesgo de infección urinaria recurrente el uso de arándanos. ¿Qué quiere decir esto? De que el arándano contribuye con diferentes sustancias a que las bacterias no se adhieran a las paredes de la vejiga y por lo tanto no se proliferen estas bacterias y generen la infección. Entonces, no hay colonización, no hay proliferación, exactamente, no se genera la infección. Exactamente. Entonces, sí se pueden utilizar y se deberían tener como opción terapéutica para estas mujeres que no tengan una contraindicación. ¿Sabes que vamos a debatir esto mismo sobre el manejo de estos pacientes con hito recurrente, con un panel que podamos armar? Vamos a ver con quiénes. Me parece muy bien. Un urólogo, un nefrólogo, quizás un infectólogo también, para ver realmente qué parte de esto se cumple, qué medidas podemos tomar dentro del país y nuestra consulta rural para esto y lograr disminuir el impacto que generan los pacientes. Inclusive, revisando el tema, me llamó la atención que inclusive hay una vacuna contra esto que disminuye el riesgo. Se llama vacuna OM89. Y hay otras medidas que sí me gustaría que lo tocáramos, discutiéramos con un especialista, como es la nitrofurantoína postcoital o la metenamina. ¿Cuáles son estas medidas profilácticas, pero farmacológicas? Claro. Que sería bueno ver cuál es conversarlo. su evidencia realmente, porque a veces también aplicamos muchas que no tienen evidencia. Exacto. Entonces, pero ¿cómo hay que usar estos arándanos para que genere este beneficio en los pacientes? El consumo de arándanos se da por vía oral, existen diferentes presentaciones y la recomendación es o 1 o 2 veces al día y va a generar el beneficio. Ahora, para terminar, vamos a desmitificar en este primer capítulo lo siguiente. ¿Se puede o no se pueden utilizar vasoactivos por vía venosa periférica? Sabes que yo siempre he pensado que no, o había pensado que no, porque realmente siempre estamos acostumbrados a que hay que tomar accesos venosos centrales para poder utilizarlos, o que es lo que generalmente se realiza. Sin embargo, en estos me conseguí con un estudio que se realizó en el año 2022, donde llegaron a analizar 600 casos de pacientes en los cuales se utilizó por vía periférica. Tiene 3 beneficios muy importantes. El primero es que recorta el tiempo entre que el paciente llega, requiere su vasoactivo al momento que se le colocan. Segundo, disminuye el riesgo de las complicaciones derivadas de colocar un catéter venoso central por personal sin experiencia. Muchas veces en el caso no tienes disponible un cirujano o alguien que esté acostumbrado a colocar accesos venosos centrales y puedes derivar en complicaciones. Y tercero, que muchos de estos pacientes generalmente se hace como una medida de inicio, pero muchos de ellos, generalmente un tercio, no llegaron a necesitar nunca una vía central. O sea, se manejó totalmente por vía periférica. Este estudio realizó esta evaluación prospectiva de generalmente 600 pacientes y uno de los puntos que me causó curiosidad es qué grado de complicaciones se generaban. Y en este caso no se generó ningún tipo de complicación en ninguno de esos pacientes. No me quedé con eso, fui a ver algún otro y me conseguí con uno realizado en Michigan que fue retrospectivo, incluyó más de 1.500 pacientes en los cuales prestaron especial atención al hecho de que se generara extravasación de estos vasoactivos a nivel local. Se produjo en un caso de 3.5% de todos estos 1.500 casos y en ninguno de estos esta extravasación llevó a isquemia tisular o a necrosis de las extremidades. Es decir, es una práctica totalmente segura que no incidió en ningún tipo de aumento en la mortalidad hospitalaria ni en el reingreso a 30, 60 días de estos pacientes y que sí redujo el tiempo de inicio de la terapia y la forma en la que se inició esta terapia ayudó a que las horas iniciales del manejo del paciente fuesen mejor. Por ejemplo, en la sepsis o en el shock séptico, mejor dicho. Son casi todos los pacientes evaluados en el estudio son pacientes con sepsis. Exactamente. Y shock distributivo. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en esta experiencia.